¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El obispo Silvio Báez comparó al pueblo nicaragüense con Cristo crucificado durante su homilía este domingo de Ramos en la parroquia de Esquipulas. Hemos escuchado la narración de una historia humana vergonzosa, llena de bajezas, de odios y violencias. Sacerdotes soberbios e hipócritas, soldados crueles amaestrados para torturar y matar, turbas de gentes manipuladas, llevadas por la irracionalidad, autoridades políticas sanguinarias, ambiciosas y corruptas, discípulos temerosos y traidores. Todos estos personajes han pasado ante nuestros ojos al escuchar hoy el Evangelio. Pidió a la feligresía católica que no pierda la fe, porque así como Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, así lo hará Nicaragua. Yo dentro de pocos días me voy a ir de Nicaragua porque me han pedido que me fuera. He dicho que me duele. Me duele porque mi pueblo queda crucificado. Pero yo quisiera decirle a todos ustedes en esta asamblea y a mi amado pueblo de Nicaragua, en el que nací y al que amo con todo el corazón: un pueblo crucificado resucita siempre. No dejen que nadie les quite la esperanza. Nicaragua tiene que resucitar como resucitó el crucificado del Calvario. Vivan su fe en Cristo íntimamente, con profundidad, con toda la seriedad que exige, sin dejarse nunca llevar por la violencia, sin dejar que nunca la tristeza oscurezca su corazón, sin negociar la libertad y la dignidad del ser humano, sin ambicionar y ser idólatras de nada ni de nadie. Y Nicaragua va a resucitar. Este pueblo crucificado, unida a Cristo, el Señor crucificado, resucitará un día para ser una sociedad basada en la justicia de la que brota la paz verdadera. Una sociedad en la que no sea delito pensar distinto, en la que todos podamos poner nuestras ideas y nuestros bienes materiales, más allá del egoísmo, al servicio de todos. Cuando Nicaragua sea el país que este pueblo lindo y bello que son ustedes lo merece. Pidió a los católicos que vean a Cristo en los rostros de las personas fallecidas y los presos políticos de nuestra época. Nuestro pueblo está a punto de cumplir un año de historia crucificada. Aprendamos a contemplar a Cristo crucificado en nuestra historia. Hay tantas personas crucificadas. En ellas está Dios. Nosotros que creemos en el crucificado no podemos olvidar ni ser indiferentes frente a las víctimas crucificadas de hoy, frente a los presos políticos, frente a los exiliados, frente a los que todavía se ocultan temerosas, frente a las madres que lloran, a quienes fueron asesinados por la represión, frente a un pueblo que no se le deja decidir, frente a una sociedad que se encamina al despeñadero. Ahí está la cruz, ahí está Jesús llorando. Nuestro pueblo es un pueblo crucificado. Y hoy contemplamos a Cristo en nuestro pueblo. Y lo contemplamos para proclamar que Dios está de parte de la víctima, no del verdugo.
que está de parte del último. Y nuestra fe en Cristo crucificado nos debe llevar a contemplarlo en los crucificados de hoy. No solo para proclamar que allí Dios está de su parte, sino también para luchar incansablemente por la dignidad, la libertad y la vida de estas personas. Báez le explicó a los asistentes de la misa del Domingo de Ramos que la pasión de Cristo no fue un acto divino, sino que Cristo fue una víctima de la iglesia de ese tiempo y de los políticos corruptos de ese entonces. Que quede claro, Jesús muere porque las autoridades religiosas y el poder político de la época que se aliaron para eliminarlo Y es parte de lo que decía Monseñor Silvio Báez este fin de semana, y vamos a analizar tanto lo que él decía como otros tópicos en el caso, por ejemplo, la suspensión de la ayuda de Canadá a nuestro país, cómo estamos a casi un año de esto, de las protestas del estallido cívico, así lo han llamado algunos analistas, y quién mejor que el ex canciller, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que nos acompaña vía Skype desde Washington para hacer un análisis de todos estos temas y también de aquel cumplimiento que se debe dar de los acuerdos a través de un método de implementación. Recordemos que la mesa de negociación está, digamos, en un periodo de reflexión, no ha continuado el diálogo, lo que está continuando son las pláticas para poder llegar a un método de implementación de los acuerdos que hasta el momento no se ha visto que se hayan cumplido a cabalidad. Vamos a conversar con él, doctor Francisco Aguirre Sacasa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Muy buenos días, Jocelyn, y te agradezco mucho esta oportunidad de comentar sobre todo la homilía tan elocuente de Monseñor Báez, ¿verdad? Los calificativos que usó, que son bastante fuertes: autoridades políticas sanguinarias, maliciosas y corruptas, y también se refirió a las víctimas crucificadas de hoy, refiriéndose en específico a los muertos, presos políticos y exiliados. Su análisis al respecto. Bueno, en realidad escogió un día muy especial para esa homilía, ¿verdad? Porque hoy, o ayer por lo menos, el día de Domingo de Ramos, aquí en los Estados Unidos al menos se leyó la totalidad de la Pasión del Cristo, ¿verdad? Y una cosa que me llamó mucho la atención en lo que acaba de pasar de Monseñor Báez, es que habla de una alianza entre la iglesia y el poder temporal corrupto y abusivo del pueblo, ¿verdad? No sé si hay que interpretar de alguna manera algún problema pues que podría él ver entre algunos miembros de la iglesia. Tal vez se refería, para ser lo más constructivo posible, a un grupo de laicos de una parroquia que se llama San Pablo o algo así, que instado por el gobierno, entiendo que le mandan cartas al Vaticano, a lo mejor a través del señor nuncio, pidiendo que regresara Monseñor Báez a Roma. Pero dejando aparte ese tipo de especulación, quería compartir contigo dos o tres apreciaciones acerca de Monseñor Báez. Sí. La primera, Jocelyn, es que es una persona que es entre los más carismáticos, si no el más carismático miembro de la conferencia episcopal. Cuando él llegó hace 10 años, brillaba mucho por sus conocimientos teológicos, por su presencia, su temperamento y sobre todo por su capacidad de articular. Con el pasar del tiempo, sin embargo, se fue convirtiendo tal vez en el miembro más carismático de la conferencia episcopal, ayudado entre otras cosas por el hecho de que él manejaba extremadamente bien a las redes sociales.
él es en este momento uno de los nicaragüenses que más impacto tiene en la población y sobre todo en ese mundo de las redes sociales que aparentemente crean opiniones, sobre todo entre personas que están enchufados en esa tecnología moderna. Hay dos o tres cosas más que quisiera compartir con vos. Estoy clarísimo que él fue llamado a Roma por el Papa y que no tiene un cargo específico esperándolo. Recuerdo muy bien que en la conferencia de prensa que ustedes transmitieron con él, un periodista le preguntó que a qué oficio se iba a dedicar allá, a qué oficina, en qué oficina iba a laborar de la curia romana, y él dijo que hasta el momento no sabía qué iba a hacer allá. Para mí eso significa de que él fue llamado no porque había necesariamente alguna vacante en la curia para el cual él tenía las calificaciones, digamos, idóneas para llenarlo, sino porque había un interés en que él estuviera en Roma y no en Nicaragua. Hay algunos que dicen, Jocelyn, que el Vaticano estaba preocupado de que él pudiera ser asesinado, y él mismo hizo una referencia a una llamada que recibió una noche el año pasado de la embajada norteamericana avisándole a él que su vida estaba en peligro. Pero yo no creo que el Vaticano lo retira para que él no vaya a sufrir un daño personal en Nicaragua. No creo, porque entre otras cosas, Jocelyn, y aquí voy a compartir algo que tal vez es una suerte de noticia con ustedes. Yo sé perfectamente bien de dónde vienen esas informaciones que se le comunican a la embajada norteamericana cuando estaba todavía la embajadora Dogu en Nicaragua. Y quiero decirte que, según las informaciones que me dieron a mí mis fuentes, no había una advertencia de que lo pudiera eliminar o liquidar el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que su vida corría peligro, pero no necesariamente del gobierno. Acordate que Nicaragua estaba en un momento muy volátil, había muchísimas, las aguas estaban muy movidas y habían muchos que a lo mejor podrían percibir que una baja tan importante como la era y lo es todavía Monseñor Báez sería algo que conmovería muchísimo al pueblo, y a lo mejor sería la gota que hubiera causado que tuviera que dejar el poder el gobierno de Daniel Ortega. O sea que él estaba en peligro, no hay duda de eso, pero lo que yo manejo es que no era necesariamente en peligro de ser asesinado por el gobierno, porque el gobierno sería el que menos tenía que ganar con la muerte de Monseñor Báez, así como el gobierno no va a ganar nada con Monseñor Báez en el Vaticano, porque mi opinión personal, Jocelyn, es que él allá, cerca al Papa, cerca al secretario de Estado del Vaticano, codeándose con los miembros de la curia romana, muchos de ellos cardenales, él va a poder llevar el mensaje de un pueblo crucificado, como él dice, mejor en Roma que aquí en Nicaragua. Doctor, ¿sería entonces por parte de la oposición de quien se podría presumir que tendría estas intenciones a conveniencia de este sector, o de quién podríamos entonces presumir en un contexto tan complejo como este? Lo que te puedo asegurar, porque conozco la fuente de donde viene la advertencia a la embajada norteamericana, es que nunca dijeron que él estaba en riesgo de perder su vida por parte del gobierno. Eso es lo que yo manejo de la fuente que informó a la embajada norteamericana, tanto en cuanto al eventual asesinato de Monseñor Báez como al asesinato del embajador Dogu. Él fue categórico, Monseñor Silvio Báez, es decir, que sí, que era verdad que su vida estaba en riesgo y que de esa advertencia le habían hablado, de esa muy buena fuente que ya todos conocemos, y que había todo un plan donde le revelaron quiénes podrían hacerlo, dónde podrían hacerlo, cómo andaban vestidos y en qué circunstancias, en qué lugar incluso podrían hacerlo, doctor. Bueno, Jocelyn, yo desconozco, digamos,
el detalle de la advertencia. Pero la fuente de donde sale esto no es la embajada norteamericana. La embajada norteamericana, hasta donde yo entiendo las cosas, recibió esta información de otra fuente muy fidedigna nicaragüense, y obviamente basado en eso ellos toman la iniciativa, los norteamericanos, de llamar a Monseñor Báez y de decirle que tenía que manejarse con muchísimo cuidado. Pero te recuerdo de una cosa más, Jocelyn, muchísimos nicaragüenses en ese momento estaban siendo advertidos, algunos por llamadas telefónicas, tal vez de la embajada norteamericana, por otros, pero para otros por las mismas redes sociales y por llamadas anónimas que estábamos recibiendo muchísimas personas en ese momento. Ahora, partiendo de este análisis que nos ha hecho y de lo que nos ha comentado, lo que hemos visto últimamente respecto a Monseñor Silvio Báez, la gente en este caso tiene muchísimas dudas y también ha despertado dudas en los miembros de la Arquidiócesis de Managua, los obispos de la Conferencia Episcopal, y voy a leerle parte de lo que ellos declaraban en algunos medios digitales y decían: el traslado de Monseñor Silvio Báez a Roma por una decisión expresa del Papa provoca sorpresa y desconcierto entre nosotros como obispos de la Conferencia Episcopal. El obispo de la diócesis de Estelí, por ejemplo, Abelardo Mata, aseguró que la salida física de Monseñor Báez en el escenario de la vida de la patria y la provincia eclesiástica nicaragüense deja un mal sabor, sobre todo cuando él afirma no haber pedido ser trasladado. No obstante, las amenazas de muerte contra su persona eran evidentes. Partiendo de este último planteamiento de Abelardo Mata, de la diócesis de Estelí, ¿usted considera, doctor, que fue idónea la decisión del Papa de trasladar a Monseñor Silvio Báez en un momento como este? Mira, Jocelyn, yo sé que Monseñor Báez y Monseñor Mata tenían una alianza implícita, en el sentido que ambos han sido duros en sus críticas al gobierno y son personas pues que han sido campeones de la necesidad de fundar una nueva república nicaragüense, una república en donde se respetan los derechos humanos y se podrá además restablecer una democracia representativa. Yo tuve la oportunidad en los últimos días antes de regresar a los Estados Unidos, antes de salir pues para Semana Santa, de reunirme con Monseñor Mata y hablamos profundamente del caso de Monseñor Báez cuando él estaba todavía en Panamá, porque él regresa de Roma hacia Nicaragua y pasa por Panamá, pero su vuelo llega muy tarde y entonces es obligado a pernoctar en Panamá. Y es durante ese tiempo en que él estaba en Panamá que hablé con Monseñor Báez, hablamos de las amenazas que sufren algunos miembros que son muy beligerantes de la Conferencia Episcopal, así como muchos otros civiles, te repito, Jocelyn, y obviamente Monseñor Báez es una persona que tiene una visión de la nación muy parecida a la que tiene Monseñor Abelardo Báez, Mata. al igual que Monseñor Álvarez, por ejemplo. Sí, en este caso, le reitero, habrá sido certera la decisión del Papa de trasladar a Roma a Monseñor Silvio Báez en un contexto como este. Yo primero quiero decirte que no creo que él fue llamado a Roma para proteger la vida de él. Tiene que haber sido tal vez al margen una consideración, pero en este momento todo me hace pensar de que el Vaticano, que también comparte el objetivo de una negociación exitosa en donde se puede poner punto y final a la crisis que ya va a cumplir un año y que está atravesando Nicaragua, esas consideraciones tienen que haber sido las primordiales para el Vaticano. Muchísimas gracias por referirse a este tema. Acordate, Jocelyn, sí, que el nuncio apostólico, Monseñor Sommertag, está metido de lleno en esta negociación. Entonces yo creo que ellos valoraron todo el cuadro, todos los factores, la correlación de fuerza interna para llegar a esta decisión que en este momento está consternando al pueblo nicaragüense, pero que a mediano y corto plazo incluso yo creo que va a ser beneficioso para todos. Perfecto. Ahora refirámonos precisamente, estamos a un año, usted ya lo decía,
de cumplir ya ese año de esa sublevación cívica, así lo han considerado algunos expertos, algunos analistas. ¿Cómo está Nicaragua un año después? ¿Se ha avanzado en algo? ¿En realidad podemos tener expectativa de que haya una pronta salida de la crisis que atravesamos, partiendo sobre todo de que no se han cumplido los acuerdos, de que está una mesa de implementación para precisamente que se cumplan estos acuerdos ya llevados a cabo en esa mesa de diálogo nacional? Mira, Jocelyn, en realidad yo hubiera esperado que ahora que estamos en víspera de Semana Santa ya se hubiera llegado a un arreglo político total. Pero lastimosamente te tengo que decir lo que saben todos los nicaragüenses, y es que ha habido cero progreso en el arreglo político, llámese el diálogo del INCAE, ¿verdad? Este diálogo está en un estado de animación suspendida. La Alianza Cívica, yo creo que correctamente decidió levantarse para un periodo de reflexión. Hemos nosotros, los nicaragüenses, sin embargo, percibido de que ha habido una suerte de diálogo paralelo. Por cierto, creo que uno de ellos se realizó en la Nunciatura Apostólica, entre un grupo pequeño de la Alianza Cívica y un grupo pequeño del gobierno. Ahora, la idea es retomar esto el 23 de abril, ¿verdad? Pero lo que tiene que comprender el gobierno es que con cada día que pasa, los daños a la economía y a su situación política internacional van aumentando exponencialmente. Por ejemplo, todos sabemos, Jocelyn, que la economía sigue en caída libre. Y sabemos, por ejemplo, que a mediados del año pasado, el gobierno de Canadá suspendió su ayuda a Nicaragua. Esto es muy importante porque durante todo el periodo de los últimos 2 o 3 décadas, Canadá ha sido un aliado muy importante del gobierno de Nicaragua, del gobierno de turno, ¿verdad? Y es un país que le da a Nicaragua aproximadamente $20 millones anualmente. Y esa ayuda, al igual que la ayuda del Banco Interamericano, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, ahora está totalmente, ¿cómo te diría yo?, parqueado. Y eso me lleva a otra pregunta, Jocelyn. Aquí en Nicaragua se habla mucho de la ayuda de Taiwán, de los $100 millones de Taiwán, y se habla de la ayuda que Nicaragua y el gobierno está recibiendo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. Sí. Pero yo me pregunto, Jocelyn, ¿cuán efectivo ha sido esa transferencia de $100 millones de Taiwán a Nicaragua? Porque de nuevo, mis fuentes me indican a mí de que es un gesto, digamos así, de publicidad y de fuego de apoyo, pero que en realidad no hay tal ayuda de los 100 millones y que finalmente el BESIE, que fue antes del año 2018 el principal financiador de proyectos en Nicaragua, ahora ya llegó al punto máximo de su apoyo a Nicaragua y más bien está en un repliegue en nuestro país. Claro, el gobierno no quiere que eso se sepa, así como no quería que se supiese que el gobierno canadiense no nos estaba ayudando. Pero esa es una realidad de la Nicaragua de ahora, de un gobierno que está totalmente aislado. Y quiero recordarte, Jocelyn, que Canadá preside el grupo de trabajo en la OEA para Nicaragua y que ese grupo de trabajo no pudo entrar a Nicaragua porque no le dio su venia al gobierno de Nicaragua. Y todos estos insumos los tienen que haber estado barajando las autoridades en Ottawa cuando decidieron suspender la ayuda a Nicaragua. Hay todo un clima de sanciones, además de lo que ya hemos hablado, de esto que usted nos ha descrito muy sabiamente en cuanto a lo que ha decidido Canadá, lo que van a decidir los otros cooperantes internacionales, pero a la par de ello están sanciones que están a la expectativa, digamos, los organismos, de si las aplican o no las aplican, y todo dependerá
en su totalidad, dicen algunos expertos, de lo que se pueda avanzar en la implementación de los acuerdos ya suscritos en la mesa de negociación y en lo que va a pasar este próximo 23 de abril, que es una fecha clave. Emplazaron al gobierno para que pueda sentarse de nuevo y que pueda tener voluntad política y que pueda tener estar anuente en sí a escuchar las propuestas también en el tema de las reformas electorales para un eventual adelanto de elecciones. Están ahí muy latentes, esas sanciones pueden darse en un corto, largo, mediano plazo y dependen o no, doctor, en su totalidad de lo que pueda pasar en estos días hasta el 23 de abril. Bueno, yo espero que aquellas personas que siguen negociando aprovechen esta Semana Santa para acercarse más, sobre todo en el tema electoral y el tema de la justicia, ¿verdad? Que es donde ha habido muy poco adelanto. Creo que el gobierno tiene que seguir enviando mensajes claros de que está comprometido con este proceso. ¿Y cuáles podrían ser las señales que yo esperaría que recibiésemos? Primero, la puesta en libertad de muchísimos más, por no decirte de todos, los presos políticos. Toditos ellos tienen que ser puestos en libertad, porque nadie se traga internacionalmente ni nacionalmente que esto requiere de 90 días, Jocelyn. Otra cosa, sabemos que los medios escritos de Nicaragua están siendo perseguidos en el sentido de que no les dejan entrar ni la tinta ni el papel. Esa es otra medida que yo creo que se tendría que resolver antes del 23, porque si no el gobierno se sigue demostrando que no está interesado en una resolución del problema y que no está actuando de buena fe. Ahora, en cuanto a las sanciones, yo lo que sé es que siguen muy fuertes, y un campo que allá en Nicaragua a lo mejor no se ha mencionado lo suficiente son las sanciones en contra de todo lo que huele a albaniza, ¿verdad? Y ahí va incluido el Bancorp. Yo creo que el gobierno ha tratado de salvar al Bancorp nacionalizándolo, convirtiendo en una suerte de Banco Nacional de Nicaragua. Pero la verdad es que ese cambio de ropaje no ha engañado a nadie aquí en los Estados Unidos, ni a nadie que es serio allá en Nicaragua. Y mientras esta situación política continúe como está ahora, la presión norteamericana, la presión europea, ya estamos viendo que ahí va también la presión canadiense y de las instituciones financieras internacionales, van a seguir, y uno de los blancos va a ser el Bancorp. Ahora, hablemos del caso de la marcha para este miércoles. ¿Debería el gobierno autorizarla, proteger incluso a los que están marchando? ¿O es muy utópico pensar que incluso podría dar estas muestras de buena voluntad? Bueno, ese es otro excelente ejemplo de algo que podría hacer el gobierno para ganar puntos nacionales e internacionalmente y para de alguna manera a lo mejor crear un ambiente menos desfavorable al gobierno internacionalmente. Yo creo que ese llamado a la marcha de la Alianza Azul y Blanca es muy acertado. Semana Santa, el miércoles, yo creo que cometería un gravísimo error si el gobierno fuese a prohibir la marcha o a reprimir a aquellas personas que ese día llegan a marchar, ¿verdad? Ese es el tipo de prueba del ácido que tanto la comunidad nacional como la internacional está viendo para medir cuán comprometido está realmente el gobierno con lograr una salida pacífica a Nicaragua, a la crisis de Nicaragua. Otra, evidentemente, es la respuesta que va a dar a la pregunta política, la pregunta electoral, que si se van a adelantar las elecciones o no, que cuáles van a ser las reformas, porque ese es otro tema que es medular y que no se ha resuelto, al igual que lo que llamamos allá el tema de la justicia, de los encarcelados, de los 60.000 nicaragüenses que están refugiados en Costa Rica y otros países mesoamericanos por la crisis política. ¿Qué podría pasar? En todas estas áreas, Jocelyn, necesitamos ver buena fe por parte del gobierno. Ahora, ¿qué podría pasar en nuestro país? ¿Qué debería de hacer la Alianza Cívica?
¿qué debería hacer la comunidad internacional si llegamos a 23 de abril? Ojalá no sea así y no hay ninguna clara señal de que se quiera avanzar en estos temas tan importantes. Bueno, yo creo que internacionalmente lo que veríamos en ese momento es un endurecimiento del aislamiento de Nicaragua. Yo doy por seguro que ahora con el nuevo gobierno de El Salvador y con el hecho de que el gobierno de Guaidó de Venezuela ha asumido la silla de Venezuela en el Consejo Permanente de la OEA, yo doy por un hecho de que se le va a aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y que va a quedar totalmente aislado, suspendido de lo que se llama el sistema interamericano. Y en ese sentido sería tan solo el tercer país a ser sancionado por la Carta Democrática Interamericana. Eso algunos podrían descontarlo como una medida, pero en realidad una vez que uno sale del sistema interamericano es muy difícil, en un país pequeño y abierto como el nuestro, tener absolutamente ninguna posibilidad de recuperarse económicamente. Anoche estuve viendo el nuevo informe del Fondo Monetario y en realidad es devastador para Nicaragua, pero no mide la totalidad de los daños que va a sufrir la economía nicaragüense si fuéramos a llegar a un 23 de abril sin ningún progreso y con la campaña agrícola ya en un estado avanzado. Todo el mundo se está preguntando ahora en el campo dos cosas: ¿va a haber un buen invierno? Pero más importante es la pregunta: ¿cuáles bancos van a poder habilitar a los agricultores nicaragüenses? Porque hasta la fecha hay cero habilitación. Exactamente. Partiendo de esto que ha dicho y de lo que mencionaba sobre la aplicación de la Carta Democrática, ¿esto es bueno para el gobierno y malo para Nicaragua o es malo para el gobierno y malo para Nicaragua? Le pregunto esto porque algunos analistas de repente han dicho: yo prefiero Nicaragua dentro del seno de la OEA que fuera del seno de la OEA. Es más lo que se puede hacer dentro de la Organización de Estados Americanos. Mira, obviamente la situación en que nos encontramos es malo para todos los nicaragüenses. Tenemos que estar claros de eso, porque estas sanciones, por mucho que han sido teledirigidas hacia lo que llama Monseñor Báez los verdugos, de alguna manera tienen un efecto en la economía, es decir, se derraman las consecuencias a la economía en general. Ahora, yo creo que si realmente queremos redemocratizar a Nicaragua, si realmente queremos elecciones libres, si realmente queremos restaurar la confianza tanto por inversionistas nicaragüenses como extranjeros, se le tiene que poner punto y final, y tiene que terminar de una manera feliz la crisis actual. Y enfatizo la palabra feliz. Si con esto gana Daniel, digamos, si aquí nada cambia, si en el fondo hay unos cuantos cambios cosméticos para que nada realmente cambia, Nicaragua va a seguir desplomándose en cuanto a su economía concierne. Entonces yo creo que en este momento tenemos que estar claros de que ya estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo, y que la comunidad internacional tiene entre ojo y ojo la decisión de redemocratizar a Nicaragua y castigar, si esto no se da, a los culpables de eso, que todos sabemos que residen en el Carmen. Muchísimas gracias, doctor Francisco Aguirre Sacasa. ¿Quiere agregar algo más a manera de conclusión para quienes nos están viendo en este momento? Sabemos que estamos iniciando una semana mayor, hay mucho dolor, hay mucho luto, hay muchísima incertidumbre, muchísima ansia de que se haga justicia de todos los sectores, pero el común denominador en todos los nicaragüenses es que deseamos que esta crisis finalice. Según proyecciones de algunos organismos que han analizado la situación económica, se piensa incluso que en los próximos meses podríamos estar frente a unos 160,000 desempleados más en nuestro país. Sus conclusiones. Bueno, como vos decís, más, porque ya han quedado sin empleo, o por lo menos sin empleo en el sector formal, 400,000 nicaragüenses. Se han retirado ya del Seguro Social más de 140,000 nicaragüenses. El Fondo Monetario dice que la economía nuestra va a decrecer este año en un 5%.
se quedaron bien cortos. Tenemos que recordar que ellos tienen mucho tiempo de no mandar una misión de artículo 4 para medirle la costilla a la economía nicaragüense, los del Fondo Monetario, que son los bomberos del mundo, ¿verdad? Cuando un país está en una situación crítica como la de Nicaragua, los que llegan al rescate con los primeros auxilios son el Fondo Monetario. Y en este caso quiero asegurarte, Jocelyn, y a través tuyo al pueblo de Nicaragua, que el fondo está listo para enviar una misión a Nicaragua, pero no la enviará hasta que tenga claro que hay una solución política y feliz a la crisis de Nicaragua, porque ellos comprenden algo que todos nosotros tenemos que tener clarísimo, y es que la crisis de este momento no es económica propiamente dicha, sino que refleja la falta de un arreglo político feliz en Nicaragua. Sin eso no hay Fondo Monetario, no hay Banco Mundial, no hay Banco Interamericano y no hay ayuda bilateral de nuestros socios principales. Su mensaje al gobernante Frente Sandinista, al Carmen, como dice usted, y también su mensaje a la gente de la Alianza Cívica, que son los que están en esta mesa de negociación. Partiendo también de lo que decía Monseñor Silvio Báez, Nicaragua ha sido crucificada, pero va a resucitar. Ojalá sean proféticas esas palabras de Monseñor Báez. Estuve pensando en eso ayer que fui al servicio de Domingo de Rama, ¿verdad? Porque ahí, como te dije, tuvimos que escuchamos a toda la pasión del Cristo. Hubo un martirio, el martirio, como dice Monseñor Báez, lo está en este momento pasando una buena parte de la gran familia nicaragüense, y esperamos una resurrección que en el caso nuestro sería el restablecimiento de la paz, con equidad social, crecimiento económico, pero con la precondición necesaria que es el restablecimiento de una democracia representativa, robusta y vibrante en nuestro país. Yo le quiero desear a todos mis compatriotas nicaragüenses una semana mayor, como la llamamos, lleno de reflexión, menos tiempo en la playa tomando cerveza y otra cosa, y más tiempo meditando sobre cómo y por qué caímos en la situación en que nos encontramos ahora, y meditando más sobre quiénes van a tomar qué medidas para lograrnos a nosotros salir de esto como una familia de vuelta reconciliada, pero con esperanza en el futuro y no el pesimismo que reina en este momento. Muchísimas gracias, doctor Francisco Aguirre Sacasa, por habernos acompañado desde Washington vía Skype. Por supuesto que vamos a estar conversando con usted el próximo lunes, si así Dios lo permite.